Muy bien, muy buenas tardes a todos. Espero que todos ustedes estén bien, de salud, igual que la gente que quieren y les quiere. Pues hoy vamos a dar una plática que consideramos es sumamente importante, porque justamente el problema del trabajo y el problema de COVID-19 ha traído muchos conflictos desde el punto de vista, obviamente desde el punto de vista laboral. Permítame presentarme. Soy el doctor Adolfo Nava Hernández. Soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Soy el coordinador de salud en el trabajo en la Facultad de Medicina y llevamos a cabo en nuestra facultad pues una serie de actividades relacionadas con la salud de los trabajadores, es decir, su exposición laboral y los daños a la salud que esa exposición laboral les puede llevar a cabo. Obviamente, cuando hablamos de trabajadores, no me estoy refiriendo a los obreros, campesinos, obreros, etcétera, sino me estoy refiriendo a todos nosotros los que llevamos a cabo alguna actividad laboral. Entonces, en la Facultad de Medicina, pues me toca impartir una materia que se llama Ambiente, Trabajo y Salud a los alumnos de cuarto año de la carrera, una materia optativa en línea que se llama Introducción a la Medicina del Trabajo, y pues muchas actividades más, entre otras, pues coordino y soy titular de algunos diplomados sobre toxicología ocupacional, salud en el trabajo, coordinamos un seminario permanente de salud en el trabajo que es el cuarto miércoles de cada mes a las 6 de la tarde ahora, lo estamos transmitiendo en línea también, y entre otras actividades, me toca también desde hace algunos años coordinar la maestría y el doctorado en salud en el trabajo en la UNAM. Pues ante esta situación, ante esta presentación breve de mi parte, pues les voy a presentar un tema de gran importancia que vamos a iniciar en este momento. El tema es la vida laboral en tiempos de COVID-19. La que sigue, por favor. Ok, pues vamos a empezar con este asunto de la Organización Internacional del Trabajo, cuya sede está en Suiza y la mayoría de los países de este planeta estamos afiliados a esta organización. Y lo fundamental que establece la Organización Internacional del Trabajo son tres preceptos. Promover el trabajo seguro, saludable y algo muy importante, digno. No basta con que sea un trabajo seguro y saludable, sino que tiene que ser un trabajo digno para todas las personas que llevamos a cabo alguna actividad laboral. La que sigue, por favor. Eh, Ante la situación actual de COVID-19, ante esta pandemia que nos está afectando a todos los países del mundo y a todos los pobladores, pues en este caso en México en lo particular, pues hay una serie de alternativas de trabajo ante la pandemia. Es decir, eh, la pandemia de COVID-19 nos está afectando nuestra salud. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que puede llegar a ocurrir, que está ocurriendo? Pues que mucha gente, desafortunadamente, son cientos de miles ya en nuestro país, han perdido el trabajo. Desafortunadamente, por cuestiones de que los centros laborales, las empresas, por ejemplo, pues ya no tienen la capacidad económica para continuar, o por otro lado, también el hecho de que pues no existen las ventas suficientes o la fabricación de productos, en fin, y todas las actividades, incluso también las académicas, donde se ha visto la necesidad de los centros laborales de despedir a los trabajadores. Por otro lado, ¿cuánta gente sabemos todos nosotros aquí en México que ha tenido la necesidad de salir a trabajar? Salir a trabajar a pesar de estar en riesgo de contagio. No queda otro remedio más que hacerlo
para poder sobrevivir, puesto que esta gente vive al día y tiene que arriesgarse. Lo otro es laborar en las actividades esenciales que están bien definidas. Menciono algunas de ellas. La obvia y la fundamental es el sector salud, en donde desafortunadamente ha habido muchos infectados y varios miles de fallecimientos de compañeros trabajadores de la salud. Desde luego, los trabajadores de la seguridad pública, los servicios de emergencia, gasolineras y gas, por ejemplo, la distribución de agua potable, la producción, procesamiento y venta de alimentos, los medios de transporte, tanto de pasajeros como de carga, los productos de limpieza ante esta situación. O sea, estas son algunas de las actividades esenciales que necesariamente tenían. Lo otro es el trabajo en casa. Es decir, el trabajo en casa, que ahorita es lo que principalmente vamos a abordar sobre este tema. La que sigue, por favor. La contingencia sanitaria y la economía. Pues como sabemos, prácticamente todos los sectores de la economía, tanto primaria, secundaria y terciaria, se han visto afectados y obligados a adaptarse de un momento a otro a nuevas formas de organización del trabajo. La pandemia ha provocado un cambio de 180 grados en las rutinas laborales, tanto en los centros de trabajo como en nosotros los trabajadores, en todos los medios, en el académico, en el industrial, en el agrícola, en los centros comerciales, en todos los sectores, y los que damos servicios, desde luego, los restaurantes, los bancos, las organizaciones que dan el servicio de seguros, todos nos hemos visto afectados, y esto da un giro un cambio de 180 grados, repito, en nuestras rutinas laborales. La que sigue, por favor. Decíamos hace un momento que nos vamos a enfocar básicamente a el trabajo en casa, que también lo conocemos como home office. ¿Cuándo y dónde empieza esta nueva forma de trabajar? Pues en los Estados Unidos, que fue un ensayo en el año de 1994 por la empresa AT&T. Y resulta que en este ensayo, para ver cómo podía llegar a funcionar este home office en los Estados Unidos, específicamente en AT&T, participaron 30,000 trabajadores. Obviamente fue todo un éxito este experimento que se tuvo, y desde luego a partir de ese momento en muchos países del mundo se empezó a llevar en algunos centros laborales esta forma nueva de organización del trabajo, que es el trabajo en casa. La que sigue, por favor. Pues debido a la pandemia que estamos sufriendo en el mundo, pues el trabajo en casa se ha implantado como una necesidad, tanto en México como, repito, en el mundo. Es una necesidad, es decir, las empresas tienen que seguir laborando, muchas de las empresas tienen que seguir laborando, sobre todo las de servicio, donde existe la posibilidad de hacer trabajo en casa. Sin embargo, pues al rato vamos a ver un ejemplo que no solamente el home office es a través de un equipo de cómputo. En este momento está siendo una excelente alternativa para la economía del país. Vamos a hablar de México en lo particular en este momento, y para una enorme cantidad de personas que para mantener su trabajo, pues se ven en la necesidad de hacer ese tipo de trabajo en casa, pero también obviamente esto está generando problemas de salud en las personas que estamos llevando a cabo home office, trabajo en casa, tanto alteraciones en la salud, tanto física como mental y social. Y más adelante vamos a platicar un poquito de ello.
Es un cambio emergente, desde luego implantado por muchas empresas de todos los giros y tamaños. Desde luego, sin embargo, esta experiencia apunta a crear una nueva normalidad, así como se ha trabajado, se ha manejado por parte del gobierno, que cuando termine esta pandemia vamos a entrar a una nueva normalidad, lo cual seguramente es cierto, pero en particular en el aspecto laboral, en el aspecto del trabajo, vamos a entrar a una nueva normalidad, sí, pero post pandemia en relación, repito, con el trabajo. La que sigue, por favor. Fíjense que a raíz de la invitación que tuve para hacer esta presentación, que ya había yo estado revisando varias cosas, que es un tema que me llama mucho la atención porque es sumamente importante. Pues me puse a revisar en Internet qué es lo que estaban ofreciendo en cuanto a actividades laborales a través, para realizar en casa. Entonces me encontré, fíjense, me encontré que están solicitando representantes médicos, ejecutivos telefónicos. Estos solamente son algunos de los que encontré, son muchos más. Soporte técnico, asesor financiero, venta de seguros, ejecutivo de telecobranza, encuestador, agente de reservaciones de vuelos, venta de tiempos compartidos, atención a clientes de empresas de televisión de paga, asesor y mantenimiento de cartera, ejecutivos de telemarketing, contadores públicos y privados, ejecutivos de cobranza telefónica, promoción de tarjetas de crédito, que a cada rato nos están llamando. Fíjense, espero que no se les cumpla, pero yo he recibido fácilmente un llamado telefónico para venta de servicios funerarios, evaluación de anuncios de Internet, diseño gráfico, anfitrionas también, anfitrionas de videochat y modelos por webcam. Es mucho de esto que acabo de mencionar, pues la realidad es que se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero se ha incrementado de manera muy importante, justamente a través de la pandemia. La que sigue, por favor. Pero fíjense en los requisitos que están pidiendo para las personas que van a trabajar en casa a través de su computadora. Fíjense, requisitos. Computadora con webcam, mínimo 4 memorias RAM, con Windows 10 o más, que cuenten con equipo multifuncional, audífonos con micrófono, teléfono celular, internet mínimo de 20 megas, módem con entrada Ethernet y espacio libre de ruido y distracciones. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver más adelante también, pero a fin de cuentas, ¿quieres trabajar? Desde luego, te damos trabajo, sobre todo ante las circunstancias, pues ahorita lo estás necesitando más. Por lo tanto, yo, empresa, te ofrezco trabajo, pero tienes que contar con mínimamente, bueno, no mínimamente, obligadamente con el equipo que en este momento yo estoy mencionando. La que sigue, por favor. Pero fíjense, me encontré empresas como estas dos, en donde dice horarios de trabajo. Trabajo de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Sábados y domingos, o sea, también, de 10 de la mañana a las 9 de la noche. O sea, toda la semana. Uno de los requisitos, inglés avanzado. Otra empresa está solicitando, o sea, está ofreciendo que el trabajo debe ser de lunes a domingo, o sea, toda la semana, de 8 a 21 horas, con descansos rolados. No especifica en qué consisten estos descansos rolados,
Sin embargo, el trabajo es todos los días, de lunes a domingo, de 8 a 21 horas. La que sigue, por favor. Pero hace un momento estaba yo refiriéndome a empresas para trabajo en casa, pero a través de computadora, y referí una importante cantidad de actividades que están ofreciendo, de trabajos que están ofreciendo. Pero también están ofreciendo trabajos de maquila en casa. Y encontré lo siguiente: producción de jabones y cremas, elaboración de artículos decorativos, producción de alimentos y bocadillos, empaque y etiquetado de espejos de bolsillo, empacador de toallas sanitarias, empacador de globos, empacador y sellado de juguetes. Dense cuenta cómo no solamente es una oficina, sino también se está ofreciendo trabajo pues a la gente que obviamente lo está requiriendo en este momento. Se está ofreciendo trabajo para personas que tienen la necesidad que en un espacio de su vivienda pues lo acondicionen de tal manera para que se convierta en una pequeña empresa maquiladora que obviamente después tendrán que entregar los productos. La que sigue, si es tan amable. Un elemento que se ha modificado radicalmente en la mayoría de los casos de las personas que laboran y que laboramos en casa, pues son los horarios de trabajo. ¿Qué es esto? Los horarios de trabajo se han extendido. Cuando nosotros estamos en un centro laboral, una fábrica o donde sea, pues hay un horario de 7 de la mañana a las 3 de la tarde, por ejemplo, o de las 3 de la tarde a las 11 de la noche. O si rotan turnos, si hay trabajo nocturno, pues de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, como ejemplo. Pero yo sé que tengo que llegar a checar mi tarjeta, entro en un horario y salgo en otro, salgo a las 8 horas de haberse cumplido mi jornada, pero además de ello, pues tengo la ventaja de comer dentro de la empresa. eh, y algo importante, si soy un obrero, por ejemplo, pues yo, si estoy realizando mi trabajo en la empresa, pues tengo el derecho a horas extras. O si trabajo como empleado en oficinas y demás, pues muchos de ellos dicen, bueno, te vas a quedar 2 horas más, ese tiempo se te va a pagar extra. O incluso si el trabajo es durante la tarde o la noche, hay una cantidad de dinero extra para el trabajador. Pero en este caso no hay tal. Lo que está ocurriendo es que la mayoría de las personas laboran en casa, pero los horarios son totalmente flexibles, y ahorita vamos a verlo más adelante, y el tiempo en que se dedica al trabajo se ha modificado sustancialmente, y en la mayoría de los casos no de la mejor manera, sino realmente hay un sobreesfuerzo físico y mental por parte del trabajador. La que sigue, por favor. Pero ¿cómo estamos viviendo el trabajo en casa? Quienes están realizando ese tipo de actividades, y no solamente el trabajo como tal, sino también quienes están llevando a cabo sus actividades académicas, me refiero a los alumnos de todos los niveles. Primero, se está invadiendo el hogar. El hogar está diseñado, lo tenemos diseñado para vivir en él, para convivir en él, para tomar los alimentos, para dormir, para distraernos, etc. Pero entonces nuestro espacio, que no es el del trabajo, está siendo invadido por el trabajo justamente. El hogar del trabajador se ha convertido entonces en su puesto de trabajo. Una parte de su hogar, de su casa, se ha convertido en su puesto de trabajo. Desde luego, y es obvio, hay interferencia por parte de la familia, donde todos, si no se, perdón, sobre todo,
pues obviamente si no se dispone de un espacio propio, por ejemplo, un estudio para realizar esa tarea y que, bueno, lo adaptamos para para nuestro trabajo, pues obviamente en la mayoría de los casos no se cuenta con ese espacio. Y entonces hay que adaptar aquello que era posiblemente el comedor, parte de la sala o la sala o parte de la recámara, etcétera, pues hay que convertirlo en el espacio de trabajo. Obviamente, por lo general, pues estos espacios de trabajo no son los adecuados como los que deben ser en un centro laboral. Y hay una dificultad para establecer límites entre las actividades del hogar y del trabajo. Cuando estoy en el trabajo me dedico justamente a eso, a desarrollar mi actividad laboral. Y cuando estoy en mi casa, pues obviamente me dedico a convivir con la familia, a distraerme y demás. No, aquí ya tenemos implicados las dos actividades en un solo espacio. La que sigue, si es tan amable. ¿De qué otra forma estamos viviendo esta pandemia? Pues hay una dificultad para establecer espacios, tiempos y actividades. ¿Por qué? Porque los tiempos de alimentos, los tiempos de estudio, los tiempos de trabajo, los tiempos del estudio de los hijos, en un mismo espacio, en donde, repito, puede haber hacinamiento, obviamente no se está dando. Entonces, repito, hay una dificultad para establecer espacios, tiempos y nuestras actividades, tanto del hogar como nuestras actividades laborales. Algo muy importante que se está dando y seguramente muchos de ustedes lo están viviendo, la falta de respeto de los horarios de trabajo por parte de los empleadores. En ocasiones se está prácticamente a disposición del empleador las 24 horas del día. Y entonces, si uno no está conectado a la computadora, pues simplemente mandan un mensaje, llaman por teléfono a las 11, 12 de la noche o más tarde, ¿sabes qué? Conéctate, por favor, porque en este momento vamos a hacer una reunión o te voy a mandar unos documentos y los necesito para mañana en la mañana, etcétera. Obviamente esto está alargando la jornada de trabajo. Obviamente el alargamiento de la jornada de trabajo trae una sobrecarga de trabajo en el individuo, en esta persona que está laborando. Desde luego, algo que también estamos viviendo es mayor sedentarismo. Por lo menos el caminar hacia el trabajo, hacia el camión, hacia el metro, transbordar en el metro, y si usamos automóvil, pues lo dejamos en un lugar y caminamos, subimos escaleras, bajamos escaleras, vamos a comer y nos movemos. No, aquí hay un mayor sedentarismo, estamos prácticamente todo el tiempo sentados, ¿sí? Trabajando y realizando el resto de las actividades en nuestro hogar. Y obviamente algo muy, muy grave, de alguna manera, es el mayor acceso a consumo de alimentos. Es decir, en nuestra oficina, en nuestro centro de trabajo, pues obviamente, pues a lo mejor llevamos ahí unas papitas, unos cacahuates, tomamos café, unas galletas, pero en casa, pues nos damos tiempo, estamos a unos metros solamente, y llegamos al refrigerador y nos preparamos un sándwich, y al rato tomamos un refresco, y al rato tomamos cualquier otra bebida, y al rato vamos por galletas, y etcétera. Y entonces, obviamente, esto va a traer y está trayendo problemas de salud. La que sigue, por favor. Y como estamos trabajando, lo que he hablado ahorita es en general trabajo en casa, pero ¿qué ocurre en particular con el trabajo en casa de las mujeres? Sabemos desde siempre de esta doble jornada de trabajo, pero en circunstancias normales. Es decir, las mujeres, aparte de laborar en algún lugar y recibir un salario, pues aparte de ello, llegan a su casa a llevar a cabo una serie de actividades como amas de casa. Bien, pero pues en lo que están ellas en su trabajo,
pues sus hijos están en su escuela, tal vez haya necesidad de llevarlos, seguramente llevarlos en la mañana a la escuela, tal vez tenga la oportunidad de recogerlos al salir de la escuela de sus hijos, pero eso es en condiciones normales. Pero ante la situación que estamos viviendo en este momento, pues la jornada de trabajo y la atención del hogar se multiplica. O sea, estamos trabajando, las mujeres están trabajando en su hogar, pero aparte tienen que decidir qué cocinar, comprar los alimentos, la preparación de los alimentos, lavado de trastes, cuidado de los hijos, apoyo en las clases de los hijos, porque si están a través del celular, una computadora o una tablet, pues hay que estarlos apoyando a los hijos. También en las tareas escolares, porque pues no es lo mismo tomar las clases de manera presencial los niños, que ahora obviamente acostumbrarse a tomar las clases de esta manera. Y estoy hablando desde el jardín de niños, no solamente más adelante a nivel profesional. Apoyo en las tareas escolares de los niños, el baño de los niños, el aseo de la casa, lavado y planchado de ropa, etcétera. Esto hace obviamente que en particular en las mujeres la carga de trabajo sea mucho mayor. La que sigue, por favor. Desde luego, pues no es solamente esto que está ocurriendo, que nos está ocurriendo, sino obviamente esto es muy conveniente para las empresas. Y mientras esto sea una necesidad inminente ante la pandemia, pues se entiende, se justifica, eh, y saliendo de la pandemia, ¿qué es lo que va a pasar? Pero, ¿qué está ocurriendo con las empresas? Pues ellos tienen que invertir en renta de oficinas, desde luego, o tal vez sean propietarios de las oficinas, servicio de limpieza, un comedor. Muchas empresas tienen su propio comedor que dan servicio, ya sea gratuito para los trabajadores o con un precio muy módico. Pues el gasto de energía eléctrica, los instrumentos de trabajo, que es obviamente obligación del empleador, la computadora, el equipo multifuncional, los insumos, internet, mobiliario de oficina, etcétera. Obviamente el consumo de agua. Y algo muy importante es que si no estás si el trabajador no está laborando en su centro de trabajo, pues obviamente pues no va a haber, no hay posibilidad de que haya accidentes y enfermedades ocasionados por el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador está en su casa. Pero vamos a ver algo más adelante que considero que es sumamente importante. La que sigue, por favor. Un ejemplo, fíjense, Kellogg, en este momento, durante la contingencia sanitaria, ha ahorrado hasta un 60% de energía eléctrica, de electricidad. Y estoy hablando solamente en sus oficinas en Madrid. O sea, este tipo de trabajo, el trabajo en casa, en Kellogg, solamente en Madrid, solamente en una ciudad, ha disminuido el consumo de energía eléctrica en un 60%. La que sigue, por favor. Desde luego que en nuestras casas también hay factores de riesgo. Es decir, si estamos en un centro de trabajo, existen factores de riesgo como problemas de iluminación, problemas de ruido, problemas de espacios de trabajo, etcétera. Puede haberlo, y lo hay en muchas empresas. Pero en nuestras casas, en las circunstancias actuales, obviamente hay una serie de factores de riesgo que están dañando nuestra salud. Voy a poner solamente muy pocos ejemplos, algunos ejemplos, tanto psicosociales como ergonómicos. Por ejemplo, desde el punto de vista de factores de riesgo psicosocial en nuestra casa, pues estrés, obviamente, estrés de estar laborando en las circunstancias en que lo estamos haciendo. El estrés por las presiones de trabajo, estrés porque tenemos problema con internet y se nos corta la señal, y esto hace obviamente que nos meta en conflicto, sobre todo si estamos en una
una reunión de trabajo, aislamiento social. Estamos en nuestra casa, no vemos a nuestros compañeros de trabajo. Claro, la contingencia sanitaria nos obliga a este aislamiento social, estar en nuestros hogares, pero, pero obviamente es esa convivencia con los amigos, con el resto de la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, eso está en este momento detenido. Aunque obviamente algo importante que habría que mencionar es de nuevo el trabajo de las mujeres, porque ellas desafortunadamente, como son las que se acostumbra que lleven a cabo esta actividad, pues ellas son las que van a tener que salir a comprar los alimentos, pero obviamente el aislamiento social continúa porque no hay que acercarse, no se convive, etcétera. El ruido de nuestras casas como un factor también considerado en este momento como psicosocial, pero también ergonómico y también físico, pero el ruido, pues el ruido de la familia que está conviviendo, con los que estamos conviviendo, el ruido de la calle, etcétera, pues obviamente nos genera alteraciones y el hacinamiento que ya mencioné anteriormente por estar viviendo muchas personas tal vez en una sola vivienda. Los factores de riesgo ergonómico, el espacio de trabajo que tuvimos que adaptar, tal vez sea un espacio de trabajo muy pequeño e incómodo. Las sillas no son las sillas de la oficina, es la silla que tenemos del comedor, del antecomedor, de donde lo tengamos y tal vez pongamos atrás un cojín o algo para medio adaptar nuestra silla a algo más cómodo, más ergonómico. O lo otro, la necesidad de comprar una silla de oficina, una silla ergonómica. Nuestra mesa de trabajo, ¿dónde estamos trabajando? Encima de un escritorio, en la mesa del comedor, tal vez sobre las piernas. ¿En dónde estamos trabajando? Y problemas de tal vez también de iluminación, que no tengamos la iluminación adecuada, tal vez porque la pantalla de la computadora la tenemos a contraluz o atrás de nosotros tenemos una ventana abierta o una ventana sin cortina y obviamente se está reflejando pues la imagen de la ventana en la pantalla y obviamente esto nos está afectando nuestra vista también. La que sigue, por favor. ¿Y qué alteraciones en la salud podemos llegar a tener? No voy a especificar si son psicológicas, físicas o sociales, sino en general, solamente algunos de las alteraciones en la salud. Obviamente, agotamiento por todas las circunstancias que ya hemos mencionado, fatiga crónica. Existen dos tipos de fatiga. La fatiga fisiológica, que es la que todos tenemos de manera regular, vamos a trabajar, o hacemos ejercicio, etcétera, nos cansamos, pero llegamos a nuestra casa y pues convivimos, vemos un programa de televisión, escuchamos música, leemos algo posiblemente, nos dormimos y al día siguiente despertamos enteros, despertamos al 100. Eso es la fatiga fisiológica, pero cuidado, esto ya son 6 meses de confinamiento y de trabajar en estas circunstancias y nos puede llevar a una fatiga crónica. ¿Qué es una fatiga crónica? Es que el descanso que tenemos durante la noche y que podemos llegar a tener cuando no estamos trabajando, se está acumulando. Es decir, el sueño que debe ser reparador para que despertemos enteros, pues no es suficiente el tiempo de sueño y la calidad del sueño, y esto obviamente nos puede llevar a una fatiga crónica que además es irreversible. Alteraciones musculoesqueléticas por falta de mobiliario ergonómico, decía, la mesa de trabajo, la silla, etcétera. Colitis nerviosa por estrés, desde luego, gastritis por estrés, cefaleas, o sea, dolor de cabeza frecuente, alteraciones del sueño, desde luego, que, repito, sumado a la pandemia, sumado al temor de contagiarnos, además estar confinados y además trabajar en estas circunstancias, pues obviamente nos va a traer trastornos del sueño, irritabilidad que puede repercutir en nuestras relaciones
familiares, como se menciona en el último renglón, conflictos intrafamiliares, que sabemos que se está incrementando la violencia intrafamiliar y se está incrementando los divorcios, lo cual seguramente se va a dar de manera muy importante. Obviamente la dificultad para concentrarse por toda la convivencia, pues la gente que está conviviendo con nosotros a nivel del hogar, y obviamente la obesidad, que si ya tenemos, es un problema grave, pues esto va a aumentar de manera sustancial. La que sigue, por favor. Pero, y después de la pandemia, y después del confinamiento, ¿vamos a regresar a nuestras actividades laborales como las habíamos llevado anteriormente? Pues parece que no. Parece que hay muchas empresas que se están dando cuenta que es muy conveniente que continuar de esta manera. Y encontré lo siguiente. Un banco alemán está estudiando la posibilidad de reformar sus políticas de trabajo, continuando con el trabajo en casa, luego del aprendizaje, que ha sido muy rico para ellos, de varios meses de pandemia. Bloomberg, también una empresa alemana, tiene planeado reducir espacios en las oficinas y obviamente los costos de operación. Implementar un modelo híbrido en el que se combinen las modalidades de trabajo presencial en oficina y el trabajo en casa. Google y Uber anunciaron que seguirán trabajando desde casa por algunos meses más, incluso cuando haya pasado la contingencia sanitaria. Y la empresa de servicios de relación con clientes y externalización de procesos de negocio, que se llama CRM BPO en Latinoamérica, reveló que el 79% de las compañías que se han visto obligadas a extender el trabajo en casa planean seguir con este modelo una vez que termine el confinamiento. O sea, que el trabajo en casa se va a convertir en algo normal, entre comillas, para muchas de las personas que en lugar de estar en un espacio laboral como anteriormente ocurría, ahora van a estar en su casa laborando. Van a continuar laborando en su casa. La que sigue, por favor. Pues obviamente ha generado mucho desempleo, como dije al principio, esta pandemia. Y esto ha demostrado que no hay necesidad de contar con una gran cantidad de empleados para que muchas empresas sigan funcionando y sigan siendo productivas e incluso más productivas. ¿Qué es esto? Pues lo que conocemos todos y hemos echado mano de ello, creo que una gran cantidad de la gente que estamos confinados, que es las ventas por internet, las cuales están sustituyendo las tiendas departamentales, restaurantes, papelerías, agencias de automóviles, mueblerías, tiendas de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, ahora encontramos y podemos adquirir vía internet automóviles, productos eléctricos y electrónicos, muebles, ropa, libros, juguetes, productos de limpieza, cosméticos y alimentos. Entonces, ya muchos restaurantes están ya no están requiriendo en este momento tener las mesas. Es más, han cerrado prácticamente el servicio a comensales dentro de su local y ahora lo que están haciendo es venta de alimentos vía internet. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento mucha gente? Tanto para consumo personal e incluso para regalos en los cumpleaños, etcétera. Mandar un pastel, mandar un obsequio a los niños, etcétera. La que sigue, por favor. Pero esto va a continuar, desde luego. La que sigue. COVID-19. ¿Es una enfermedad del trabajo? Pues en este momento el Instituto Mexicano del Seguro Social
afortunadamente está reconociendo el COVID-19 como enfermedad de trabajo, que no está dentro de la tabla de las 161 enfermedades que tiene la Ley Federal del Trabajo, o sea, las 161 enfermedades que legalmente están reconocidas como tal. Pero afortunadamente COVID-19 sí está siendo reconocido como una enfermedad de trabajo, o sea, adquirida por el trabajo, pero siempre, obviamente, que se haya adquirido en el centro de trabajo. La que sigue, por favor. Enfermedades y accidentes de trabajo, pues si si en este momento, perdón, el centro de trabajo en la casa y el trabajador se infecta, vamos, si el trabajador en ese momento se infecta en su casa porque algún familiar eh, está infectado, la pregunta es, ¿se va a considerar como enfermedad de trabajo? Su familiar con el que convive no estaba diagnosticado, resulta que está enfermo, contagia al trabajador. Repito, la pregunta es, ¿se va a considerar como enfermedad de trabajo? Puesto que la ley dice que en su centro de trabajo, pero su casa se ha convertido en centro de trabajo y por lo tanto debiera ser considerada como enfermedad de trabajo. La que sigue, por favor. En España, y estamos por terminar para dar oportunidad a preguntas y comentarios, en España, fíjense, se regula, ya está regulado el trabajo en casa con respecto a los derechos y tiempo de los trabajadores. Es decir, gracias a esta pandemia, pues España ha echado mano desde el punto de vista legal a esto, y es muy interesante, se los leo. El trabajo a distancia será voluntario y reversible, tanto para la persona trabajadora como para la empresa, y no supondrá un minuscabo de los derechos de quienes lo realicen respecto al resto de trabajadores en condiciones como la retribución, o sea, el salario, la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo, la formación profesional y demás, cursos que tomen, y la promoción profesional. Establece que las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, o sea, el trabajo en casa, así como al mantenimiento que resulte necesario. Con los empleadores, donde se establezca la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia. Dense cuenta cómo entonces, en este caso, el gobierno de España está ya legislando aspectos sobre el trabajo en casa de manera muy interesante, como lo acabo de mencionar. La que sigue, por favor. En México es necesario, es indispensable ante estas nuevas circunstancias laborales crear una nueva legislación o modificación de la legislación acorde a las nuevas condiciones de trabajo en casa. Se los menciono. El trabajo en casa deberá ser voluntario por parte del trabajador. No deberá ser a fuerza. Es una propuesta que yo estoy haciendo. Las empresas estarán obligadas a dotar del mobiliario, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo en casa, así como el mantenimiento que se requiera, el mantenimiento de la computadora, de los equipos que se estén utilizando. Un pago proporcional de servicios, es decir, el trabajador está consumiendo su dinero,
está haciendo el gasto en la energía eléctrica, internet, etcétera. Aquí lo que propongo es el pago proporcional de servicios por parte de la empresa de la energía eléctrica que se consuma en el hogar, internet e incluso un alimento al día para el caso de las empresas que anteriormente proporcionaban este servicio a sus trabajadores. Pagar al trabajador una cantidad equivalente al alquiler de una oficina. Insisto, no se vale que el trabajador tenga que adaptar, repito, un espacio de su hogar como oficina, sino que el empleador deba pagar al trabajador una cantidad equivalente al alquiler de una oficina. Importantísimo, derecho a desconectarse después de la jornada normal de trabajo. Ya trabajé mis 8 horas. No, tengo derecho a que no se me esté llamando por teléfono, a que no me estén mandando mensajes, no tenga que conectarme para continuar con la jornada. Entonces, el derecho a desconectarse. Y por último, el reconocimiento de los accidentes y enfermedades de trabajo adquiridas en ejercicio con motivo del trabajo en casa. La ley reconoce los accidentes y enfermedades del trabajo adquiridas en ejercicio con motivo, pero en su centro de trabajo. Pero repito, como el centro de trabajo es la casa, entonces la Ley Federal del Trabajo y las instituciones de seguridad social deberán reconocer los accidentes y enfermedades de trabajo como tal cuando sean adquiridas o que hayan ocurrido estos accidentes en ejercicio o con motivo del trabajo en casa. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, de hecho es solamente el darle las gracias por estar en la presentación y bueno, abrimos un espacio, tenemos 11 minutos para preguntas y comentarios, si son tan amables. A ver, Lisette Marín, ¿cómo está Lisette? Buenas tardes. La importancia de señalar que actividades laborales que se pueden realizar desde casa, ya no todos los trabajadores se pueden hacer, ya no todos los trabajos obviamente se pueden hacer en home office. Sí, desde luego, eso es absolutamente cierto. Solamente algunas actividades son las que pueden desarrollarse en home office, pero hablando de home office, pero ya como mencioné al principio, hay actividades de maquila donde se está contratando a gente para que en su casa desarrollen estas actividades. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Dice, evalué a personal previo al regreso seguro al trabajo y todos reportaron sensación de incremento de carga de trabajo, más horas destinadas a actividades y episodios de angustia, obviamente, ansiedad e insomnio. Creo que con lo que me estás diciendo, Jos, se confirma, puesto que tú lo estás viviendo, lo ha vivido la gente del trabajo donde laboras, y bueno, efectivamente, yo no mencioné la angustia y la ansiedad, pero efectivamente son dos problemas que también se están generando, y importantísimo, es cierto, el incremento de la carga de trabajo. La que sí, ¿alguna otra pregunta? Evelyn Prieto, a las empresas les conviene porque ya no pagarían por las instalaciones en las oficinas, así es, lo mencionamos, y si es que rentan. Estoy de acuerdo con usted, doctor, si efectivamente hay una invasión del hogar. Gracias, Evelyn. Aumentan los gastos por consumo de luz, claro, internet, agua, se presentan lesiones musculares o articulares por falta de medidas ergonómicas. Sí, tienes toda la razón, lo comenté y por lo que mencionas, creo que lo estás sufriendo. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Eh, los factores de riesgo, tanto psicosociales como ergonómicos, pueden desencadenar más daños en las personas, tanto en el trabajo como en casa. Ojo, muy importante, al cabo de tiempo de tiempo uno que otro trastorno. Sí, efectivamente. Cuando hablé ahorita de los trastornos que se están generando, obviamente son trastornos, me enfoqué básicamente a los trastornos del trabajo en casa, pero efectivamente, y es a lo que nos dedicamos en la universidad, los trastornos en la salud física, mental y social de las personas en su trabajo, cualquiera que sea el trabajo. Puede ser un obrero que esté expuesto a factores de riesgo químico y le va a generar alteraciones importantes como diversos tipos de cáncer. Pero también el alto ejecutivo también va a padecer, estando en su oficina, en su despacho, en el edificio de Santa Fe, también va a sufrir problemas de salud importantes que lo pueden llevar a la muerte, como hipertensión arterial, gastritis, úlcera gástrica, infartos al miocardio, etcétera. Sí, efectivamente, el problema de salud no es solamente ahorita, es en el trabajo. Y es a lo que nos dedicamos nosotros en la universidad. En este caso, en la Facultad de Medicina en particular. ¿Alguna otra pregunta? Lisset, nuevamente, si una persona sufre un accidente en su casa, por ejemplo, una caída en el baño en el horario de trabajo, ¿se considera como accidente de trabajo? Es lo que mencioné al final, debiera considerarse como accidente de trabajo, con motivo del trabajo, no en ejercicio del trabajo, sino con motivo del trabajo. El problema está, insisto, que de acuerdo a la ley, se habla del espacio de trabajo como la mina, la fábrica, las oficinas, etcétera. Pero en este momento, nuestro espacio de trabajo es justamente nuestra casa. Por lo tanto, se debiera considerar el accidente, como este ejemplo, el accidente en un baño, como un accidente de trabajo. Bien, ¿algo más? Maripaz Romero, esto se aplica para el trabajo del personal que labora en las oficinas, en las universidades. No entiendo. Es pregunta, a ver, supongo, lo voy a entender como pregunta. ¿Esto se aplica para el trabajo del personal que labora en las universidades? Sí, desde luego, desde luego. Yo trabajo en la UNAM, estoy trabajando en casa desde marzo, exactamente desde el día 21 de marzo, y estoy llevando a cabo todas mis actividades, con mis alumnos de pregrado, como de posgrado, como reuniones de trabajo, etcétera. Y obviamente mi espacio de trabajo no es mi cubículo, no es mi oficina. En la división de estudios de posgrado, específicamente yo estoy en la subdivisión de educación continua de la Facultad de Medicina. Tengo mi espacio de trabajo con mis instrumentos de trabajo que me proporciona la universidad, y obviamente para los que trabajamos en la parte académica, no solamente en las universidades, sino a todos los niveles educativos, obviamente debe considerarse esto también. ¿Por qué? Porque su centro de trabajo está siendo su hogar. Ricardo Jesús Mayorga, ¿habrá que modificar las nuevas formas de evaluar los factores psicosociales? Cierto, en los trabajadores. En este sentido, la violencia familiar entraría en estos factores psicosociales para los trabajadores, debería de considerarse. Efectivamente, existe la norma oficial mexicana 035 sobre factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, pero repito, nuestro centro de trabajo en nuestra casa, por lo tanto se debería de considerar factores psicosociales, todos aquellos que nos rodean y no solamente psicosociales, sino todos aquellos que nos rodean en nuestro centro laboral, en nuestra casa, perdón. Valeria Chino, vale, un beso, mucho gusto. Que te hayas conectado. Yo realizo home office y actualmente mi carga de trabajo se ha incrementado, así como que no se ha respetado mi jornada laboral, pues trabajo más y se me exige más. Vale, pues confirmas ya en la parte objetiva, en lo que estás realizando,
lo que mencionamos, tienes toda la razón. Y no es tu caso, es el caso de miles de personas que estamos laborando en estas circunstancias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 3 minutos todavía, afortunadamente. Vera, considerando que si el empleado contrae COVID-19 por contagio de un familiar que vive en la misma casa, que es el lugar de trabajo del empleado, considero que sí se debe aceptar como enfermedad de trabajo. Yo también. Fue justamente una de mis propuestas en la última diapositiva que les presenté, en la última lámina, que tiene que haber modificación en la legislación laboral. ¿Sí? En este momento tiene que haberlo, debe considerarse como enfermedad de trabajo cuando se ha adquirido, repito, en nuestro hogar, porque, repito, nuevamente e insisto, nuestro hogar se ha convertido en el centro de trabajo. Isabel Ricardo, mi nombramiento de secretaria de Educación Pública es de prefectura y mi director me obliga a ir a visitar a hacer visitas domiciliares a pesar del riesgo. Bueno, sí, desafortunadamente eso está ocurriendo, lo están considerando el director de ese centro de trabajo como una actividad esencial, así lo está considerando él, y pues lo que sí es importante, muy importante, es lo siguiente. ¿Dónde nos podemos infectar? Aquellos que se transportan en transporte público, pues en el transporte público, ahí no hay 2 metros de distancia entre uno y otro, ni todos llevan cubrebocas, ni todos llevan careta. Entonces, ahí algo fundamental es el transporte. Esa escuela debiera proporcionar un transporte te debiera de, Isabel, proporcionarte un transporte a todos los que están en estas circunstancias, proporciona un transporte o pagar el taxi y obviamente el equipo de protección personal, ¿sí? Que es el cubrebocas, una careta y obviamente pues no quitársela en ningún momento, pero no hacer el transporte en un transporte público. Estamos a 1 minuto. África, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, una exalumna también. ¿Cómo se manejan las incapacidades en este momento si estoy en home office? Muy buena pregunta, África. Eso habría que preguntarlo a la Institución de Seguridad Social, en este caso al IMSS, por ejemplo. ¿Cómo se manejan las incapacidades en este momento si estoy en home office? O sea, yo me enfermo. Fíjense, si yo me enfermo o accidento en el centro de trabajo, se me da una incapacidad, vamos a decir, una incapacidad temporal por 5 días y me voy a mi casa. Ahorita, si estoy en mi casa, ¿cómo se van a manejar las incapacidades permanentes, por ejemplo? Me voy a mi casa si estoy en mi casa. ¿Eso querrá decir que tengo la posibilidad de estar en mi casa, pero de no trabajar? Bueno, eso debería de ocurrir. ¿Cómo se deberían de estar manejando? Pues eso había que hacerle la pregunta a las instituciones de seguridad social. Pues es la 1 de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Espero que haya sido de utilidad nuestra plática. Me despido. Muchas gracias. Cuídense, por favor, y cuiden su trabajo y no permitan muchas cosas de las que están ocurriendo ahorita. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes.